Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializado en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com. Que ahí fue donde me enamoré de lo que hasta ahora hago, ¿no? Porque recuerdo perfectamente ponerlo en el fuego y empezar a pegarle, y apenas si pude darle forma y me enamoré, o sea, como que me sentí como mucho gozo de poder controlar un material que para mí era un metal, ¿no? O sea, que era como... Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Alfredo Cota. Alfredo lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @alfred_cota. Alfredo es artista plástico dedicado principalmente a la escultura. Utilizando la representación figurativa, crea imágenes de distintas especies animales mediante un tratamiento técnico de corte expresionista. Gran parte del trabajo creativo de Alfredo se enfoca en la técnica de modelado con plastilina, cuyo vaciado posterior se realiza en materiales rígidos, particularmente en la resina y el metal. Aunque actualmente radica en Ciudad de México, el artista chihuahuense divide su tiempo entre su estado natal y viajar a ciudades de diversos países. Obtuvo su licenciatura en artes visuales en la Universidad de Guadalajara. Dentro de su trayectoria artística ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en distintos espacios de la República Mexicana, como el Museo Tamayo y Museo Jumex de Ciudad de México. Por 7 años consecutivos ha colaborado en la subasta México Vivo. En el año 2016 fue elegido para realizar la escultura conmemorativa de los 25 años del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Ese mismo año figuró como un artista invitado en Mochi Art, también en la Ciudad de México, con su exposición individual El Arca y el Zorro. Ha realizado exposiciones en diversas galerías y plataformas de visualización como Gallery Weekend y Corredor Cultural Roma Condesa. En este episodio de Lateral Podcast platiqué con Alfredo sobre los aprendizajes de trabajar con Javier Marín, ser la oveja negra de la familia, cómo se siente el arte que te marca y la importancia de aceptar cambiar de opinión todo el tiempo, entre muchísimos temas más. Te dejo con este gran episodio con Alfredo Cota. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Bien, Mario, bien. Gracias por la invitación. Oye, siempre que grabo en viernes se pone como más interesante y más retador en la parte técnica. Digo, para los que nos siguen, ya lo he mencionado algunas veces que para mí grabar en viernes vale el doble de agradecimiento para ustedes, mis invitados, porque, no sé, algo me pasa que a lo mejor necesito una limpia, no sé, porque siempre hay algún detallito técnico que hay que resolver, pero te agradezco mucho por tu paciencia, Alfredo. No, al contrario, no pasa nada, aparte no fue tanto tiempo. Oye, pues tú eres de Chihuahua, de una pequeña ciudad muy pequeña que se llama Naica, que tiene un Pueblito. encanto para los que conocen Chihuahua muy, muy especial. Tienes 10 años radicando en la Ciudad de México y pues como buen norteño compartimos el gusto por una buena carne asada. Sé que eres muy asiduo del grill, de hacerlas, pero entiendo que Ah, también sí. no siempre has tenido este gusto por el grill. Inclusive tienes un tatuaje, ¿no? Que queda muy claro que en algún momento había un manifiesto ahí de por medio de que eras radicalmente lo contrario a ser carnívoro. Platícame de cómo fue ese switch. Fíjate que fue la época que creo que la mayoría hemos tenido, ¿no? Que cuando estás chavo, que eres el rebelde del acordeón, el rebelde con todo. Me aventé varios años con una ideología de vegetariano y luego me fui todavía más radical.
te estoy hablando de esto, tiene más de 20 años, ¿no? Entonces no había restaurantes veganos ni nada de este rollo, ¿no? Era como ideología, pero ruda, ¿no? Y fui militante, o sea, me gustaba, fui parte de algunas organizaciones y hacíamos, ya sabes, nos quejábamos por la venta de pieles de animales y tal, tal. Entonces no comía carne, llegué a puntos como muy extremos, Mario. Me acuerdo que llegué al punto de hacerme mis propios zapatos, porque pues ya sabes, las corporaciones, las compañías de los zapatos usan cuero, bla, bla, bla. Entonces fui muy extremo en cierta parte de la juventud. Oye, ¿y dónde fue? Bueno, existió un cambio, al menos bueno, aquí no es que esté suponiendo, digo, sé que ahorita eres un buen degustador de la carne asada, entonces al menos ahí hubo un cambio. ¿A qué se dio este cambio o qué tuvo que pasar para que eso se cambiara? Fíjate que dentro de la mentalidad que era muy radical, o sea, esto no era tanto como por cuestión de salud, sino como que era esta cuestión radical, mis amigos, era como de, pues, oye, los animales están sufriendo, bla, bla. Eh, Dentro de ese mismo forma de pensar radical, llegas a darte cuenta que terminas siendo parte de otra, como de otro movimiento, ¿no? Entonces, cuando empezaron a salir las cremas veganas y cuestiones así que venían con la ideología, pero que terminaban siendo otra vez otra industria y a vender y tal, como que me fui decepcionando y empecé a no enojarme con eso, pero como que le perdí el cariño rudo que le tenía, ¿no? Entonces, un día recuerdo que regreso, yo vivía en Estados Unidos en ese entonces, y regreso a Chihuahua. Yo había tenido por ahí algún problema, recuerdo con mi papá, nada grave, pero estaba molesto, entonces me acuerdo que molesto, dije, voy a ir a cenar algo, y me fui ahí en Delicias, me fui a una plaza y vendían estos montados, ¿no? De carne con asadero y tal. Yo tenía, te lo juro, Mario, el tiempo, los años que duré de esto, no se me antojaba, o sea, no era como que sufriera. ¿Cuántos años ¿Sí me duraste? entiendes? O sea, no tenía antojo. Serían de vegetariano dos y de vegano yo creo que me aventé uno y Ok. medio, más o menos. O sea, tampoco fue así como décadas, ¿no? Pero fueron años muy así intensos, ¿no? Y, y te digo que me acuerdo que me fui a cenar y andaba molesto fue muy curioso porque fue como mucha, como, no sé, sin pensarlo, se me antojó el montado y dije, me voy a comprar uno. Y me compré uno. Y la anécdota que te puedo platicar es que yo acostumbraba en mi camioneta a escupir por la ventana, ¿no? Pum, escupía y escupía. Entonces, todos esos años mi saliva era como muy líquida. Sí. Y me acuerdo que me cené eso y me sentía muy mal, ¿no? Porque yo estaba pues traicionando mi biología, ¿no? Entonces, aparte de sentirme mal, me acuerdo que salgo de ahí tomo la camioneta, escupo y la saliva pues no salió muy líquida, ¿no? Sino ya volví otra vez a ser carnívoro. Y desde ahí empecé a comer, digo, no en gran cantidad, pero poco a poco fui perdiéndole como como ese miedo que le tenía. Oye, Alfredo, ¿y tienes alguna otra postura que en algún momento mantuviste, a lo mejor de corte más informal o más relajado, o de igual de pertenecer como a un grupo que tenía una ideología que al final del día era por el medio ambiente, por una corriente, lo que tú me digas, pero ¿tienes alguna otra postura que a lo mejor al paso de los años has roto o has cambiado de parecer al respecto? Uy, toda mi vida. Pienso una cosa, Mario, y luego lo cambio, ¿sabes? Me he acostumbrado mucho más bien me he aceptado como persona cambiante, güey. Ya. O sea, creo que el veganismo fue una de ellas, pero luego, según yo fui comunista, ya sabes, el típico que no toma un libro, ¿no? Pero tiene una imagen del Che Guevara y quieres revolucionar la juventud y tal. Viví en mi camioneta, usaba rastas, o sea, me tocó, pues yo creo que yo le llamo una sana juventud, Oye, entonces, una sana juventud mental. sí, claro. Y en ese entonces también, digo, tenías como posturas filosóficas y políticas que ahorita también ya no se parecen mucho a las que tienes actualmente. No, no, no.
como que por ahí rondan, salen en la obra, salen bastante, ¿sabes? Ideologías, pero ya las abordo de otra manera. Creo que ya aprendí a abordarlas, eh, no quiero decir que según mi edad, pero a lo mejor según lo que yo creo eh, que es un mejor impacto, ¿no? Hacia hacer un cambio, hacia tratar de aportar un granito de arena en algo, ¿no? Un Oye, Alfredo, tú poco creciste más. en un pequeño pueblo de alrededor, aquí me corregirías, pero alrededor de 8,000 personas, creo que es la población, poquito más, poquito menos, Sí, pero más o menos. ¿cómo era tu infancia respecto a lo que hoy en día es tu carrera, respecto a cuáles eran las primeras señales que recuerdas que tuviste como en tu acercamiento al mundo del arte o puntualmente a la escultura, que me puedas compartir? Porque creo que de ahí a lo mejor ya emanan muchas verticales de qué caminos empiezas a explorar, ¿no? Sí, de cómo fui a dar acá, ¿no? Se ríe mucho mi sobrino Cristian porque le digo que yo a donde estoy llegué por accidente y se ríe bastante. Digo, como que nunca tuve claro, Mario, como un camino de en algún día voy a crecer y voy a hacer esto, ¿no? Pero yo creo que por fortuna me tocó siempre rodearme de amistades muy creativas, muy loquillas, como muy de pensamiento muy diferente y a mí me ayudó creo que mucho eso. Yo tenía algunos compañeros ahí en Naica, donde yo crecí, y te estoy hablando cuando yo 11 años, 12, ¿no? Que empezábamos a agarrar un cuaderno, un lápiz. Estaba Alberto Palacios, que es un pintor de ahí mismo en Naica, amigo de toda la vida, me juntaba con él. Un locutor de ahí que está en Chihuahua, Daniel, el Danny Boy, que era otro loquillo de ahí del pueblo. Entonces, tuve un vecino de mucho tiempo, Mario Zamarrón, que él fue el primero que recuerdo que estudió algo diferente, ¿no? A lo que llegaba al pueblo. Este chico estudió, me acuerdo, diseño gráfico. Entonces a él le encargaban unos trabajos de puntillismo, de cuestiones más técnicas. Y recuerdo que regresaba él a Nike y nos lo mostraba y para nosotros era como, wow, ¿sabes? Era impresionante. Y no tuve tanto acercamiento con el arte como tal durante esas épocas, más bien tuve acercamiento con gente muy, pues sí, muy creativa, ¿no? Y conforme el tiempo, yo me voy para Estados Unidos. Yo estudié tarde, Mario. Yo empecé la carrera a los 27, estudié artes, pero empecé mi carrera a los 27 años. O sea que los primeros 27 años anduve rondando, te digo, de pata de perro. Y siempre lo digo, que agradezco que haya sido así porque hay un antes y un después cuando empiezas a andar como por la vida creyendo que lo que haces es arte. No sé si alguna persona se vaya a identificar con esto, pero los agentes se identifiquen con esto, pero empiezas a creer que todo lo que haces tiene que tener un sentido artístico, tal, y se vuelve muy complicado, se vuelve complicado incluso hasta en los, ya sabes, en la cuestión del ego y todo este rollo. Entonces, mis primeros 27 años no tuve yo formación como artista y sin embargo yo tuve mucho contacto con artistas y con gente creadora, ¿no? Y entonces yo hacía cosas, pero las hacía por hacer, creo que ha sido de las etapas más bonitas, ¿no? Digo, esta etapa es diferente, es muy bonita también, pero eh, siento que me ayudó mucho no haberme creído la broma desde temprana edad, ¿no? Oye, mencionabas ahorita sobre el antes y el después y esta como presión imaginaria que tenías de darle un sentido. No sé si lo puedas elaborar un poquito más porque se me hizo muy interesante, inclusive en qué momento le quitas esa carga y a lo mejor ya lo disfrutas y lo dejas que se desparrame como se desparrame y a lo mejor ya de ahí vas rescatando y volviendo tu propio lenguaje, pero en ese entonces, en esos 27 años de andar por la vida, ¿cómo lo vas adaptando para que te
funcione sobre todo en el aspecto creativo, pero que, bueno, que la pases bien creando, ¿no? Claro. Sí, creo, comentaba también con Cristian, que es como uno de mis confidentes ahí, y mi sobrino tiene ahorita 20 años, ¿no? Entonces él está decidiendo qué va a estudiar. Tenía él como esta presión de entrar rápido a una universidad y estudiar, ya sabes, o sea, esta molienda social, ¿no? Que es, acabas tu secundaria, preparatoria y rápido ponte a estudiar tu carrera para que termines y empieces a producir, ¿no? Eh, no está mal, ¿no? Nos funciona diferente a cada quien, pero justo platicando con él, yo le decía, oye, no está mal tomarte tu tiempo, sentarte y entender qué es lo que te gusta más que lo que tienes que hacer, ¿no? Para que en algún momento lo que tú hagas de trabajo, entre comillas, no te sugiera un tengo que trabajar, sino quiero trabajar, ¿no? Y creo que ahí es justo donde siento que a mí me funcionó, que fue de tanto andar de pata de perro, ir a viajar, me tocó ir a varios países, vivir en varios países, antes de acabar una carrera, incluso antes de empezar una carrera como tal, eh, me ayudó mucho como a aprender primero varias cosas, ¿no? Que una de ellas que le platico a él es emanciparte, ¿no? Emanciparte de la mamá y el papá, ¿no? No literalmente de ya no volverlos a ver, pero a lo mejor de aprender cosas que muchas veces no tienes tiempo porque la vida te dicta escuela, secundaria, preparatoria, universidad, casarte, ¿no? Casa, tal. Entonces hay como un ciclo que tienes que ir cumpliendo siempre y es muy difícil para nosotros darnos el tiempo. No sé Oye, ahí si se entienda lo que estoy diciendo, Mario, pero totalmente, ahí me gustaría, a lo mejor tú que ya me lo mencionaste, que mencionas que has vivido viviste en varios países, em, acerca de ese camino de independizarte, pero sobre todo, inclusive yo creo que en la parte mental, ¿no? De empezar a aprender a pensar por tu cuenta a la hora de resolver muchas cuestiones que antes se te resolvían y ni siquiera te das cuenta. Para ti, como que, ¿cuáles fueron las más sustanciosas que dices tú? Es que la verdad es que gracias a que estuve en X lado de pata de perro, pasándola bien, pero también pues me tocaba comprar mi comida, hacérmela, mantenerme presentable ante la sociedad, pero para ti que es así como que tú es sí, que sí, lo que sí. más me sirvió fue esto. Fíjate que fue por partes, o sea, a mí me tocó Estados Unidos, que fue el primer país a donde me fui, como muchos otros, y más en el norte, que estamos como muy pegados y es mucho voltear hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Justo lo que dices, pagar mis propias cuentas, pagar mis propias cosas, lavar el baño, ¿no? Que muchas veces es algo tan sencillo que si estás en una familia donde la mamá intenta protegerte, pero a la vez no te deja crecer a lo mejor en un sentido tan básico, pero tan, no sé, que te sirve tanto en un futuro e incluso en la misma carrera. En lo que estoy haciendo ahora mismo me sirve bastante mantener mi taller, saber hacer cosas que cuando yo estuve no emancipado, que estuve yo ahí con mi familia, pues no, ni pensarlo, ¿no? Eh, de hecho, una de las cosas que recuerdo más, Mario, es cuando hice mi primer pozole, güey. Neta, a ver, platícame eso. Me acuerdo que estaba en Guadalajara, ¿sí? Estaba en Guadalajara, ya comía carne, ya había pasado todo el veganismo. Y recuerdo que extrañé tanto el pozole de mi mamá porque es algo que el pozole de mi mamá es famoso en todos lados. Pregúntale a Raúl Urias y te va a decir, uff, ¿sabes? O sea, mi mamá viene aquí a la Ciudad de México y todos se juntan, hasta Javier Marinca. O sea, es Oye, como, ¿verde o rojo? es rojo, Rojo. Ah, rojo. súper. Muy bueno, Mario. Entonces, es tan bueno el pozole, ¿me entiendes? Es algo tan sencillo y tan simple en la vida, pero recuerdo que estaba en Guadalajara y a mí me faltaba tiempo para ver a mi madre y fue tanto el antojo, le llamo por teléfono, me pasa toda ¿cómo se llama? La receta y ahí estoy paso por paso, ¿no? Entonces, comerme el pozole hecho por mí para mí fue como la graduación, como decir, ya estoy hecho, ya vivo por mí Oye, mismo
Eso, y no esa sé, se me inquietud hace una anécdota cura para... que traías de estar a lo mejor no estable en una escuela, o más bien uno no estable y después tomarte el tiempo como mencionas, eh, ¿crees que para ti tenía que ser así o simplemente fue para ti explorar y decir, bueno, quiero nada más como experimentar antes de tomar la decisión? Porque es una decisión muy importante, digo, hay veces que justo a mí me toca hablarlo con mis alumnos, o sea, les digo, yo los entiendo, sé que están presionados porque a sus 18 años ya les pidieron elegir lo que van a hacer, lo pongo entre comillas, el resto de sus vidas. Entonces, claro que yo a su edad me sentía la persona más presionada y me lo tomaba súper en serio cuando lo reto en mí mismo y muchas veces también en los demás de quizá se vale, como dices tú, tomarte tu tiempo, o sea, tomarte tu tiempo, pero creo que bien intencionado, ¿no? Fíjate que a mí me ayudó mucho a aprender a trabajar, haberme ido a Estados Unidos. Creo que existen varios fenómenos, ¿no? O sea, como varios puntos, dependiendo de la persona, qué tanto se puede dar un tiempo para pensar que va a estudiar, qué tanto se puede dar, porque para mí es un lujo, ¿no? Darte un tiempo. O sea, como está ahorita la carrera social, es como, para mí es hasta un lujo, ¿no? Poderte decir, me quedo un año, 2 años para ver qué voy a estudiar, pues ahorita, o sea, los papás ni pensarlo, ¿no? Y si lo piensan, pues bueno, te dan un año, ¿no? Y órale, a estudiar o a trabajar. Entonces, yo creo que si el joven o la persona, en mi caso, eh, yo cuando dejo de estudiar la preparatoria me voy a Estados Unidos y a fregarle, ¿no? Como le decimos nosotros, o sea, a trabajar, a aprender lo que es ganar el dinero. Y, y a mí, en mi caso, como que siempre que entraba a un trabajo, Mario, siempre entraba pensando que era por un rato. Yo decía, esto es por un rato, o sea, esto no es a lo que me quiero dedicar siempre, es por un rato. Entonces, aprendí varios trabajos, aprendí a vivir solo y cuando empecé a estudiar a mis 27, pues me las vi, me acuerdo mi madre me apoyaba, pero pues era en lo que se podía, ¿no? Y a mis 27 años pintaba casas en Guadalajara, o sea, recuerdo totalmente irme a la escuela, regresar, pintar una casa, cargar escalera, poner pleno sol, trabajo rudo, pero propio, este, agarraba mi dinerito, me pude pagar incluso 2 semestres de intercambio en Chile, entonces me los pagué pintando casas, ¿sabes? Sí, yo creo que también no nada más es decir, mira, pues no voy a estudiar para ver qué se me atraviesa en el camino, ¿no? Ahorita que En mencionas mi sobre el caso, yo creo, trabajo, ajá, o sea, ahora sí que el trabajo duro te enseña muchas cosas en cuestión de disciplina, ¿no? Y saber lo que no quieres es muy importante de inicio. Si bien no siempre sabes lo que uno quiere, sí sabes lo que no quieres. exactamente. Pero antes de eso, que me explicabas sobre estos intercambios y que gracias a, así como lo dices, pintar casas, te pudiste pagar un intercambio, nada más y nada menos que a Chile, pero antes de eso, para ti en tu familia existió, ahora sí que la conversación de decir, oigan, pues, ¿qué creen? A mis 26, mis 27, lo que quiero estudiar es arte y ni siquiera va a ser en Chihuahua, va a ser en Guadalajara. ¿Existió esa clase de conversación o ya estaba como muy entendido que tu camino no era un camino, llamémoslo así, tradicional? Sí, no me la creían ya, o sea, ellos pensaban que iba a estudiar 2 semestres y luego me iba a mover a otro lugar, porque es que es literal, Mario, o sea, yo estuve de lugar en lugar en lugar, o sea, amistades mías que decían, es otro capricho más de Alfredo, ¿no? La escuela de artes es otro capricho más. Pero lo que yo entendí es que no era tanto que no estuviera como comprometido con las cosas, sino que no era lo mío, cada al lugar que llegaba o trabajo que tomaba, sentía que no estaba cómodo, ¿no? Entonces ahorraba un poco de dinero y me iba a lo siguiente, me iba a lo siguiente. Y cuando llegué a Guadalajara, pues llegué con inglés, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un call center y en este call center conocí a varias gente. Yo decía, pues con el inglés me certifiqué para dar clases de inglés. Entonces dije, bueno, con esto ya tengo un poquito más a lo mejor de oportunidad,
y yo tenía el sueño de irme a Argentina a vivir cuando estaba en Estados Unidos, entonces yo siempre quería irme a otro lugar. Y lo que pasó fue que llego a este call center, conozco varias personas, varios amigos que hasta ahorita, hasta la fecha, son muy buenos amigos míos, y me doy cuenta que todos tenían inglés más la carrera. Entonces para mí fue como, oye, pues necesito estudiar algo, ¿no? Porque el inglés ya no es suficiente. Antes era, aprendes inglés y pues ya la tienes hecha, ¿no? ¿No? Ya cuando llegué yo, pues ya era algo diferente. Y más en una ciudad como Guadalajara. Entonces decidí estudiar y me acuerdo que le comenté a mi familia y pues como siempre, ¿no? Así de, estudia algo que te deje de comer, ¿sabes? Este, pero bien entendible, ¿no? Pues porque era muy vago, yo siempre he sido muy vago, entonces no era como porque me estuvieran juzgando, sino como que se preocupaban por mí, ¿no? Y por casualidad y por haber tenido amistades que estudiaron artes, dije, pues, ¿por qué no? Entonces entré, apliqué a la UDG y quedé a la primera, entonces dije, bueno, gratuita la universidad en la UDG, ahí conocí varios personajes, varios amigos y de ahí empecé pues la carrera artística, ¿no? Oye, Alfredo, y cuando empiezas a estudiar artes en Guadalajara, tienes ya este sentimiento de decir, ok, es que ya ahora sí esto es lo que, o sea, porque ya lo mencionabas de cómo tus amistades a lo mejor no te tomaban en serio, de decir, bueno, esto es algo pasajero y bueno, vaya que no lo ha sido, pero en ese entonces, para ti, ¿hay un momento o existen señales de que eso es lo que te va a llenar, al menos en ese momento? Digo, a lo mejor no pensar en a largo plazo, pero decir, ok, esto que estoy obteniendo en estas primeras clases de este primer semestre, me están dando lo que no había encontrado en otro lugar. Sí, sí, pues es bellas artes, ¿no? Llegas a la escuela y pues ves de todo tipo de gente, de todo tipo de mentalidades, materiales, ¿sabes? Recuerdo que entré, Mario, queriendo ser pintor, pero resultó que soy daltónico, entonces las pinturas me quedaban, los retratos me quedaban como Avatar, así los colores nada que ver, ¿sabes? Y recuerdo claramente como al tercer semestre que como que renuncié un poco a la pintura porque me frustraba y empecé a agarrar clases en mi tercer semestre de escultura. Recuerdo una que se llamaba Fragua, Metales en Fragua, fragua de metales, pues. Entonces, pues literal, una fragua de estas así antiguas, ¿no? Prendíamos carbón y a yunque, ¿no? Nos encargaron un cuadrito de cobre. Entonces, lo íbamos nosotros moldeando a punta de martillo. Y justo cuando empiezo esa clase, creo que ahí fue donde me enamoré de lo que hasta ahora hago, ¿no? Porque recuerdo perfectamente ponerlo en el fuego y empezar a pegarle, a pegarle, a pegarle. Y apenas si pude darle forma y me enamoré. O sea, como que me sentí como mucho gozo de poder controlar un material que para mí era un metal, ¿no? O sea, que era como algo como muy rígido. El poderlo mover para mí fue como el ancla, ¿no? Y ya desde ahí, pues ya no paré. ¿Cuál, esa vez que me mencionas fue como la primera escultura como alumno en este caso que Sí, pudiste sacar? sí, 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 sí. Sí, no le habían, ¿Qué escultura fue? fue una máscara y Una máscara. no le había entrado ni a la madera, ni a la piedra, que pues Guadalajara era mucho estar tallando, ¿no? Más que modelando. Y me acuerdo que nos encargan este pedacito de cobre, entonces ya nos prenden la fragua y con unas pinzas los metíamos, entonces empiezo a pegarle y se empieza a aplanar, ¿no? Y pude darle la forma de una máscara. Me recuerdo que le hice los ojos, le hice la nariz, y a partir de ahí, Mari, fue como pues sí, me enamoré de ahí y ya, desde ahí ya no paré hasta ahora, todavía seguimos haciendo. Oye, y me voy a adelantar un poquito porque creo que, no sé cómo tú lo sientas, pero creo que empiezas con el pie derecho ya al momento de terminar tu carrera, porque tienes
la fortuna de trabajar con Javier Marín. Platícame cómo se da esa relación y cómo era trabajar con Javier, tú como asistente. Entiendo que tiene un equipo bastante bien nutrido, ¿no? De gente que en ese momento tenía para elaborar sus piezas y todo lo que eso significa. Ahora sí que la marca personal de Javier y a la hora de tener sus piezas en galería, pero ¿cómo era para ti este acercamiento con una referencia, ¿no? Dentro del mundo del arte, Sí, como él. pues fíjate que la escuela te enseña hasta cierta parte, ¿no? O sea, te dan las herramientas para que las vayas haciendo. Yo tuve formación en escultura y aún así, si no estás en campo o no conoces un taller como tal, pues te es difícil, ¿no? Porque son carísimos los materiales. Yo recuerdo que gracias a este amigo mío, a Alberto Palacios y a otros más que estaban en Chihuahua, conozco a Francisco Esnaira, que es también ahí de Chihuahua, el escultor. Él es el primero de los chicos de Chihuahua que trabajan con Javier. Él fue como el parteaguas, ¿no? El que abre la puerta, la primera, ¿no? Y recuerdo que yo tenía muy buena relación con Paco hasta ahora, ¿no? Es mi hermano. Y él hace también su tiempo de asistente, termina, me llama por teléfono, yo estaba en Santiago de Chile justamente, estaba terminando el semestre, y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya hacía modelado, ¿no? Ya le había enseñado, ya nos habíamos visto varias veces en Guadalajara, y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya parto del taller de Javier, ¿qué onda? ¿Te gustaría? Y pues, cállate, o sea, yo ya había hecho las tareas de la escuela de la obra de Javier, ¿no? Pues para mí era eh, pues era, no ir, ¿cómo decirlo? Pues era admiración pura, ¿no? Entonces me emocioné tanto que le digo que sí, le digo, ¿qué se necesita? Me dice, no, pues comprometerte, mira, tráete trabajo para que le enseñes, para que platiques con él y tal y tal. Se da súper orgánico, llego, lo conozco al maestro Javier y te puedo decir que hasta ahora no lo considero amigo en la mejor forma de decirlo. O sea, siempre ha sido como una imagen de respeto y siempre ha sido como una, sí, como esta imagen de aprendizaje, ¿no? Nunca he podido como cruzar esa línea de amistad o de tutearlo, ¿sabes? Aún así él es una persona bien sencilla y te da la oportunidad, no puedes hacerlo. Tiene por ahí algo raro, ¿no? Como una especie de aura que no te lo permite, ¿no? Su trabajo, su forma Oye, de ¿y ser. no te intimidaba como trabajar con, pues ahora sí que con el que justo mencionaste, o sea, con el que investigaste, te inspirabas, ciertamente la influencia de, de hoy de tu obra tiene mucho que ver ahí el maestro, pero no te intimidaba decir, ah, caray, esto ya está como que muy en serio, muy rápido y ya voy como que con alguien que yo pensé que a lo mejor podía estar lejano a él y a lo mejor pues seguías como siguiéndolo, pero hasta ahí, ¿no? ¿No? Y me sigue intimidando, Mario. O sea, incluso saludarlo por la calle me intimida, ¿sabes? Es algo que no para porque pues es alguien que va en proceso y sigue en proceso y no es alguien que para mí fue que haya hecho algo y eso fue lo único que hizo y por eso se respeta, ¿no? O sea, él sigue y sigue y su carrera va en aumento y sigue yo creo que para las artes pues es de las referencias importantes para México, ¿no? Entonces, no, cállate, o sea, yo entré y me acuerdo que temblaba casi cuando se me acercaba. Sí, era un poco complicado. De hecho, un día habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no quiero aquí un fan, ¿no? O sea, yo necesito a alguien que nos ayude en el taller. Éramos varia gente, creo que ha sido una parte muy clave yo le llamo así un movimiento de chihuahuenses en Ciudad de México. Hay una oleada, junto con Snaira, conmigo, con Ricardo Santos, con Pierre Fudadili, con varios personajes, Raúl Urias, que hemos vivido ya algunos años acá en Ciudad de México
y que ha sido gracias en muchas, ¿cómo se dice? Gracias a Javier Marín en muchos aspectos, ¿no? Ha sido como muy clave en eso, ¿no? A varias de la gente que conozco de Chihuahua que está acá ha trabajado con Javier, se ha hecho gracias al taller. Entonces, pues es una buena oportunidad trabajar en un taller de alguien que es a lo que intentas dedicarte y que ya te adelanta muchísimo, ¿no? Oye, ¿qué le aprendes dentro de, a lo mejor, y seguramente son innumerables los aprendizajes, pero los que me puedas acá platicar y compartir de trabajar con él directamente, sin filtros, sin intermediarios? ¿Qué le aprendes? Y por el otro lado, ¿qué cambia en ti, en tu formación como artista? Porque creo que un artista es de estas vocaciones o carreras que siempre están en formación. Y en tu caso, pues, estabas muy joven. Eh, ¿Qué cambia en ti y qué aprendizajes recuerdas que para ti a lo mejor marcaron mucho el haber estado con él tan cerca? Hijo, eso, pues es que son varios aprendizajes y definitivamente fue una deconstrucción como persona y no nada más como artista. Creo que fueron años rudos, o sea, sí fue difícil porque sí es muy buena, es muy buen artista, muy buena persona como ser humano, pero a la vez su taller es exigencia, ¿no? Y esta exigencia es la que creo que más me enseñó. Curiosamente, la exigencia te la das tú mismo al estar parado en un lugar como su taller, al estar parado en frente de una persona como él, más que él te lo exija, tú empiezas a exigírtelo, ¿no? Y entonces era algo que no había tenido jamás en mi vida, o sea, siempre le había huido, ¿no? Siempre que había alguna especie de exigencia, me iba para otro lado, tenía, este, era muy disperso. Y acá fue de los mayores aprendizajes él como persona, ¿no? Tuve la fortuna de hablar mucho con él cuando me tocaba asistirlo en el modelado, que era justo cuando él estaba atacando su obra. Este, pues yo le ayudaba con cuestiones básicas, pero que adelantaba su trabajo, ¿no? Entonces, el tan solo preguntarle cosas o el tan solo ver cómo él solucionaba cosas, eh, sí, no puedo pensar en algo específico, pero, pero sí, su forma de ser, yo creo que fue, o sea, su forma de abordar problemas tan grandes de una manera tan sencilla, creo que fue lo que más me ayudó. Dentro del estilo que tú tienes hoy en día, muy inspirado, muy basado, al menos de lo que yo he conocido de tu obra, que es mucho basado en animales, ahí tuvo algo que ver también el maestro, porque digo, meramente yo como alguien que disfruta de las obras de los dos artistas, mm, encuentro una ligera conexión, pero no lo pudiera elaborar más. Por eso te pregunto, no sé qué ¿Qué tanto tanto? eso, justo en ese lenguaje que tienes tú hoy en día muy definido y que Sí. cualquiera que ve tu obra dice, ah, es Alfredo Cota, eso es Alfredo Cota, ¿no? Eh, ¿Tuvo algo que ver en ese estilo que hoy en día tienes? Sí, fíjate que yo empecé a reconocer varios aspectos del lenguaje que yo tengo en mi obra hasta unos años después, ¿no? Ya que le fui dando más forma, tuve como el tiempo de sentarme, platicarlo con personas que me han ayudado en la curaduría, con otras personas, irlo platicando, ¿no? Eh, a comparación de otros compañeros que he tenido, que les gusta mucho la obra de Javier, toma en cuenta que yo viví durante 4 años en un espacio de él, que él me facilitaba para que yo pudiera estar tranquilo y me dedicara tanto a asistirlo como a mi propio trabajo, que es gran parte de su interés, que los asistentes que están ahí no sean como simplemente trabajadores, sino que crezcan en su propia obra, ¿no? Eh, yo vivía en un espacio donde estaba él, Mario, entonces había
una cantidad enorme de obra de él en su espacio, y luego después en los talleres donde trabajábamos era obra de él, ¿no? Entonces yo trabajaba de cierta hora a cierta hora, terminaba con él, me iba a mi espacio y tenía mi pequeño estudio, ¿no? Entonces yo llegaba y empezaba a trabajar en mis cosas. Lógicamente, antes de empezar a trabajar con él, yo ya trabajaba la plastilina, entonces era algo que me gustaba a mí, ¿no? Entonces, siendo la misma técnica, pues yo empezaba a hacer mis cositas y tal y tal y tal. Y curiosamente, terminaba algo, Mario, entonces regresaba al taller y decía, ah, mira, de aquí me salió esto, ¿no? Entonces regresaba a mi casa y con la espátula cortaba lo que había hecho. Entonces hacía otra cosa, tratando de hacer mi propio lenguaje, buscando, explorando cosas. Volvía en alguno de estos días trabajando en su taller y veía algo y decía, ¡ay, de aquí saqué lo que estoy haciendo! Entonces, más que buscar una referencia de su trabajo, me pasé literalmente 3 años tratando de sacarlo de mi cabeza, ¿no? Pero era muy difícil porque la obra de Marín es muy fuerte. Entonces, o sea, si gente que tan solo lo ve en fotografía ya tiene un aspecto de su obra en trabajo propio, para mí verlo todos los días en físico, trabajarlo, meterle mano, moverlo y tal, era muy difícil. Entonces yo estuve 3 años literalmente tratando de separar mi obra de lo de él, pero cada que hacía algo, aparecía algo que él ya había hecho. Entonces agarraba la espátula y cortaba y cortaba y cortaba. Entonces, uno de estos días se me ocurre hacer un animal porque pensaba yo en esta carrera, ¿no? Que iba a hacer. Y el primer animal justo que hice fue este que está acá, que es la liebre. Si ves estos cortes, ¿no? Que tienen. Hago la liebre, recuerdo que recuerdo una pieza de Javier, veo que hay aspectos de la obra de Javier en ella, y agarro la espátula y empiezo a cortar. Entonces, al momento de hacer estos cortes de frustración, veo estos cortes que están aquí y digo, esto está genial. Entonces llego a mi lenguaje de una manera como muy frustrante, ¿no? Tratando de alejarme de lo que veía todos los días en el taller de Javier, porque pues, era mucha información de su obra, ¿sabes? Oye, ¿y no crees hoy en día, digo, retando un poquito lo que me compartes, si me lo permites, que a lo mejor a lo mejor lo ideal o lo natural era no alejarte, sino aceptar la influencia? Me refiero que, digo, a lo mejor tú hablas como de encontrar tu propio estilo, pero pues al final del día o sea, nuestra historia se convierte en las historias de la gente con la que nos rodeamos. Claro, Entonces, pues claro que iba a haber una influencia, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero en este caso era todos los días verlo, ¿no? Es como, ¿sabes? Era verlo constantemente, o sea, fue muy bueno tratar de alejarse porque eso compensó. O sea, por más que intenté Claro. alejarme, no pude hacerlo en su totalidad. Y ahora es muy bonito porque ahora, haciendo recuento de todo, he hecho algunas piezas que tienen a lo mejor con un lenguaje menos áspero, menos frustrado, ¿no? Y a lo mejor hay partes donde se parecen todavía más, pero ya no las considero malas, ya las veo como justo lo que me acabas de decir, ¿no? Pero en ese momento, en esos primeros años, para mí fue un poco frustrante. Oye, Alfredo, ¿qué fue como para ti lo más difícil que, que, que tienes como reto, como obstáculo a la hora de que te decides ahora sí que independizar del trabajo, de estar directamente con Javier? Que ahora sí que se pone complicado en ese momento para ti una vez que te sales del equipo del maestro. Pues el miedo de que no funcionaran las cosas, ¿no? De que no hubiera esa respuesta por parte del coleccionismo, de las galerías. Yo creo que es el mismo miedo de todo el mundo, ¿no? Cuando empieza. Sí es cierto que estaba en un lugar cómodo y al final, en el taller del maestro, entonces
sí, el reto más grande fue eso, como decir, pues ahora tengo que pagar mi renta, ¿no? Ahora tengo que conseguir mi propio dinero, ahora tengo que hacer mis propias cosas. Yo con él nunca tuvimos como este adelanto en cuestión de que nos adelantara a lo mejor alguna conexión con alguien en un lugar, o sea, siempre fue ganártelo. Y esa fue parte del mayor aprendizaje con él, fue ganarte tus cosas, ¿no? Él viene yo creo que de la misma historia, hasta donde yo sé y lo que nos platicaba, no viene como de una historia donde tenía tanto privilegio, entonces pues, llega acá también a la ciudad, ¿no? A hacer con el papá y tal, es una historia un poco parecida, donde no hay tanto privilegio, no hay tanta conexión con, con un mercado o algo, ¿no? Entonces, como que se encargó de que si ibas a hacer algo, lo hicieras tú, ¿no? O sea, el aprendizaje tanto en materiales o el aprendizaje tanto técnica o cómo se presenta una obra y tal, eso sí, pero ya tú acercarte, aproximarte a galerías, a otras cosas, pues ya era cada quien. Entonces, yo creo que fue ese para mí es el reto más grande, ¿no? De salirme, de decidir que ya no voy a recibir un pago y pues a moverte, ¿no? Oye, ¿quién es la persona que en ese momento, una vez que dejas esa comodidad que mencionas, apuesta por ti, como tu carrera, o adquiriendo alguna pieza de tu arte? ¿Recuerdas? Sí, sí, hay varias gente que todavía hasta la fecha sigue presente, ¿eh? Antonio, digo, por cuestiones de tal no diré el apellido, ¿no? Pero recuerdo esta persona es la primera, es el primer coleccionista que apuesta por mi obra. Hay una pieza que tengo que es una barca grande con animales, no sé si la has visto, en bronce. Y me acuerdo que esta barca todavía estaba en plastilina, o sea, todavía no se producía. Entonces, él me compra la primera pieza que yo vendo en mi carrera, que es un zorrito, un zorro que está volteando para abajo, que es como tiene una mirada, un zorrito como muy de la obra mía, como muy, mucha gente la conoce, ¿no? Y ese zorrito lo compra este señor Antonio, que ahora pues es muy buen amigo, aparte de coleccionista. Él compra esta pieza y yo le presento ya proyectos nuevos. Entonces me dice, ah, pues mira, yo quiero esta, aunque no estaba producida. Entonces eso te empieza a ayudar bastante, ¿no? Porque empiezas a producir ya no tanto como arriesgando nada más tu dinero, ¿no? Tus ahorros, sino con un poquito más de holgadez y seguridad. Exacto, seguridad. Yo creo que también es mucho abono a la seguridad del artista, ¿no? Una vez que ya esto toma ese curso de decir, ok, ya de esto al parecer sí puedo vivir de esto que estoy haciendo, ¿no? Una vez que terminas la etapa con Javier. Sí, 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 sí. Oye, Alfredo, platícame un poco más sobre las temáticas de los animales y la comparación que entiendo que haces mucho con el ser humano. ¿De dónde viene ese planteamiento? Y aquí, si me permites aclarar, para la gente que nos está escuchando en audio o que todavía no sabe muy bien quién eres, pues los invitamos a que revisen al menos tu página de Instagram para que es que en el primer scroll se van a dar cuenta mucho de lo que estamos hablando porque tiene una comunicación muy poderosa, ¿no? Tu obra. Gracias. Entonces, al primer vistazo van a entender Gracias. lo que estamos hablando, pero para retomar, ¿de dónde viene ese planteamiento que haces esta comparación que se me hace muy sustanciosa, muy interesante? Sí, pues mi trabajo es más intuitivo, es muy intuitivo antes que la idea, ¿no? Yo creo que por mi forma por donde crecí, por de donde vengo, siento como que la obra fue tomando forma primero en la cuestión material y luego ya después se fue como adaptando esta narrativa, ¿no? Este speech que luego vuelve a cambiar y vuelve a cambiar
y ahorita ya tiene otra cosa diferente, muy parecido a mi vida, ¿no? Que he ido como cambie, cambie, cambie. Eh, Me doy cuenta, es bien curioso porque la primera pieza que hice, te digo, fue esta liebre. Entonces, cuando la hago, gente que conozco, hablando ya sobre la pieza como, refiriéndote como una obra, ¿no? Como algo que tiene una narrativa o tiene un sentido, o tiene una intención de algo, ¿no? Y platicando justo, me decían que curioso que el inicio de tu carrera sea una liebre. Entonces, pues ni yo lo entendía, ¿no? Tampoco lo entendía. Hay este zorrito que es el primero que me compran y este zorrito tiene una expresión como de vigilo, como vigilando algo, como observando. Y me acuerdo mucho en el momento en que lo hice, creo que la obra captó este espacio de tiempo, como que me veía yo encima del hombro de un gigante, viendo cómo se hacían las cosas, ¿no? Y era justo en estos años aprendiendo con Javier. Eh, algo que tuve que deconstruir y volver a construir como persona y que me fue muy difícil fue haberme callado un poco, ¿no? Porque tengo un problema y sigo teniéndolo que muchas veces cuando tengo la oportunidad de aprender algo, tontamente hablo mucho, hablo, entonces mi cabecita no para de hacer ruido, entonces se me pasan cosas muy importantes. Y este zorrito tenía como esta información, ¿no? Que decía yo que era cállate y escucha, ¿no? Ya. Entonces estos animalitos empiezan a tener como sentidos o narrativas muy románticas, ¿no? Como dándole sentido del por qué empecé con un gorila, por qué empecé con esto. Y ya cuando tuve tiempo de sentarme a investigar, pues llegué a la etología y luego de la etología me pasé a este, a leer un poco sobre psicología, que ya me había tocado abordarla en la escuela. Entonces, había como varios aspectos de estos animales que tenían mucho sentido para mí en lo que estaba pasando en el momento. Entonces ahí es donde hago yo como la conexión y me aferro a esa narrativa, ¿no? Que ahorita, pues bueno, ya ha mutado, creo que ha cambiado bastante, pero de ahí proviene. Oye, y ese mismo reflejo de muchos momentos que estás pasando tú, que se los adaptas a tu obra, hoy en día eh, pasa que se los aplicas con una manera, de esa misma manera natural, o ya tienes como a lo mejor una intención distinta, a lo mejor ahora a la hora de trabajar tú una exposición, una galería, decir, bueno, esta vez quiero explorar a lo mejor no mi estado de ánimo actual, sino algo que a lo mejor me esté dando mucha inquietud conocer dentro de mi misma obra plasmada en estas piezas. Es decir, no tanto lo que sí está pasando en ese momento, sino algo que quieras explorar en el futuro. Sí, sí, hablábamos de la diferencia como artistas de empezar o sea, cómo te condiciona el sitio geográfico, de dónde vienes, tu educación, lo que has vivido, lo que ha pasado. Y yo duré un tiempo peleado, ¿no? Como con esta idea de que había una forma de hacer arte, ¿no? Luego como que concilié bastante. Eh, Hubo un momento donde para mí generar o crear algo era a partir de la nada, ¿no? O sea, a partir del nada, entonces era poner materia, ¿no? Hacer materia. Entonces sí tenía un sentido ¿cómo se dice? Como más intuitivo. Y ahora, pues sí, estoy en eso, estoy intentando hacer generar algo que vaya un poquito más del hueso, ¿no? Como más
de adentro hacia afuera. Y pues ahora que hay más tiempo, hay más, un poquito más de tranquilidad, se está dando. ¿Algo que me puedas compartir sobre esa exploración que quieres hacer? ¿Sobre algo muy puntual? Fíjate que hay un caparazón por ahí que tengo, que hice hace unos meses. Es un caparazón que está roto. Y el caparazón es el puro caparazón, no es la tortuga. Mi papá, yo lo represento siempre como una tortuga. Mi papá es un señor muy tranquilo, beisbolista. Entonces es una persona muy calmada. A él le puedes dar una sandía y se está toda la tarde viendo a la nada, ¿no? Y él es muy presente, es una persona muy presente. Y es como muy sabio, entonces en este caso lo represento como una tortuga, pero una cosa que le aprendí yo a él fue a no ser tan aprensivo, ¿no? Él siempre ha sido una persona que nunca he tenido un problema grave con él, no tengo nada que reprocharle, al contrario, lo quiero muchísimo, pero literalmente había años donde nos veíamos cada diciembre y durante todo el año nunca nos llamábamos, ¿no? Porque él siempre ha sido así, es una persona muy despegada y creo que de ahí yo agarré ese camino también. Entonces, hace como 2 años más o menos le dio un dolor de estómago fuerte y ese dolor de estómago lo mandó al hospital. Entonces, como que esta persona que vivía en su caparazón, como que algo desde adentro lo rasguñó y empezó ahora no pasan más de 15 días que no me llama, ¿no? Para ver cómo estoy. Solamente cómo estoy y me cuelga, ¿no? Es nada más como este contacto que no había antes, ¿no? Entonces, son cambios de vida para él, cambios de vida para mí. Y ahorita este caparazón, pues lo estoy haciendo con referencia a él. Es un caparazón que está roto, que tiene como sus interiores, ¿no? Esta persona que era tan desaprensiva y gracias a como que este dolor de estómago, esta enfermedad ahí que le movió, ¿no? Sus cuestiones, sus interiores. Y lo he estado haciendo en varios formatos. Ahorita el que sigue es en madera. Me he estado yendo ya a los campos menonitas a cortar madera porque quiero hacerla de cero. Estoy aprendiendo a cortar el árbol completo con motosierra. Estoy por adquirir como toda la herramienta para hacer las piezas, ¿no? Y me gustaría entrar otra vez a tallar y a usar herramienta. Entonces uno de estos, pues es este mismo caparazón roto, la misma forma, pero está en madera. Y, y en vez de la forma de caparazón, va a tener esta cartografía que es donde él vive, en el pueblo. Entonces lleva por ahí como esta narrativa de mi padre, ¿no? Son como ideas más profundas. Oye, Alfredo, se me hace bien interesante eso que mencionas de cómo cuentas la historia que has vivido a través de tu arte, con relaciones significativas como la de tu papá. Eh, ¿Tienes recientemente, digo, alguien con el que hayas ya estado formando esta historia que a lo mejor en algún momento la quieras reflejar en alguna pieza? ¿Alguna relación más reciente en la que tú digas, ok, creo que en esta relación quiero también contar una historia a través de alguna pieza? ¿Alguna pieza? Pues la última pieza que hice es una oveja negra, güey. Y más que con una persona en específico, yo creo que soy yo y es gran parte de la gente que se ha venido para acá, para Ciudad de México, justo los que te platicaba, que somos puras ovejas negras, ¿no? Como que salidas ahí del Huacal. Entonces, mira, espérame, ¿no? Es que la acabo de terminar. A ver, digo, aquí para la gente que nos escucha, pues sí, los invitamos Mira, acá a YouTube para que lo vean. Ah, claro, sí lo vi en tu ¿sí lo cuenta. viste? ¿De qué material es? Esta es resina, pero es lo que te digo, estoy usando como ya varias cositas como varios elementos que van más con hueso y con la idea. Entonces las rueditas las generé con canicas, que es uno de mis juegos de toda la vida, ¿no? Entonces trae ahí un peso melancólico también. Entonces hice toda
la esta de canicas, porque fue el primer juego literalmente con el que empecé a apostar, ¿no? Y desde ahí fue como el despego. Entonces, más que una persona en sí, creo que la oveja negra viene a como a reflejar lo que yo soy, el que se despegó de la familia, lo que es mi sobrino, que es el único que se vino para acá de la familia de él, lo que es Raúl Urias, que es el que se despegó de su familia totalmente. Entonces, yo creo que esta sería la pieza, la última, y es referente no a una persona en sí, sino a un perfil de persona, ¿no? Oye, a ver, continuando con esto, esta historia que me platicas, ¿cuál ha sido la pieza que recuerdes que más te ha sorprendido, pero ahora en términos de cómo lo ha recibido la gente, el coleccionista, ahora sí que el cliente final, o en una galería, en una exhibición, que digas tú, wow, no me esperaba que esto le transmitiera a las personas que lo están consumiendo? Mm, hice por ahí un chimpancé, es como una mezcla entre bonobo y chimpancé, y fue totalmente diferente a lo que hacía. Porque mi obra siempre ha estado muy característica por ser bonita, si la quieres llamar así, ¿no? Es como muy, muy estética, muy... Sí, el chimpancé la puse en una exposición hace unos meses y generó cantidad de preguntas, ¿no? Creo que sería la pieza que últimamente. ¿Qué le causaba a la gente o qué es lo que entendiste que le causaba a la gente a través de esas Hubo preguntas? una persona que se ofendió, literal, o sea, se ofendió, porque hay como hay de todo, ¿no? Pero hay una especie ahí como en entre los coleccionistas, entre la gente que les fascina esta cuestión artística o que son como muy creativos, se toman las piezas muy en serio, ¿no? Entonces pensaba que estaba yo haciendo una mofa o una burla de la gente, ¿no? El ser humano como tal. Y se acercó y me dijo, oye, pero pues ¿por qué nos pones así, ¿no? ¿Por qué pones esto, ¿no? Entonces empezó ahí todo el debate y pues bueno, cantidad de cosas que me dijo, o sea, son cosas extrañas que te topas ahí en las exposiciones. Oye, ¿cómo manejas esa clase de momentos? Porque deben de ser interesantes también para ti porque dices tú, wow, o sea, no esperé que algo llegara a incomodar cuando mi intención pues era totalmente lo contrario. Sí, es que para mí yo creo que es el 50 lo que uno pone ahí, ¿no? Siempre lo digo, es el 50% lo pones, el otro 50 lo pone la persona que lo ve, ¿no? Entonces que te digo que es cuando yo me callé esta vocecita, más que tratar de explicar lo que yo hago, siempre me gusta escuchar. O sea, a mí me gusta escuchar lo que tú opinas de esta oveja negra, ¿no? Es para mí es más como, me alimenta más el hecho de saber qué es lo que te causa a ti. ¿Qué tal? Entonces, casi la mayoría de las veces solo me río y empiezo a preguntarles por qué y tal, y yo termino no explicando la obra, sino escuchando qué hice, ¿no? Oye, en términos de todo lo que significa el trabajo del artista, digo, aquí me lo platicaba gente cercana a ti, pues más allá de la creación, es decir, las relaciones que se construyen, cómo acercarte a la hora de pues vender tu mismo arte, venderte a ti mismo. ¿En qué área, más allá, digo, fuera de lo que es la creación per se, de estar en el taller y estar a lo mejor acumulando estas horas, no estás observando, ahorita que mencionas de este trabajo que estás haciendo con la madera, que has ido acá, me imagino que has estado también en contacto con Verónica cuando has estado en Cuauhtémoc, pero ¿dónde, de todas estas áreas, dónde te sientes más incómodo a la hora de pues esta construcción, ¿no? Que termina siendo de la marca personal del artista, que ahorita cada vez queda más claro para la gente que estamos alrededor de ustedes. ¿En qué parte del proceso, desde el inicio hasta el final? Sí, o sea, todo lo que no signifique la creación, sino, por ejemplo, el día que tú vas a hacer, a lo mejor que te inviten a dar una plática, que a lo mejor esto que te pasó con esta plática que mencionas, el networking que construyes a través de tu arte con los coleccionistas, patrocinadores, gente de las galerías,
Todo eso, ¿dónde es donde dices tú, híjole, eso es como que lo que más me cuesta, o donde me siento menos cómodo? Fíjate que antes a mí me sentía como en toda la parte, o sea, incluso hasta vender la obra, tener que hablar hasta de precio, de cómo se va, no sé por qué me llamaba mucho la atención, porque nunca he sido el artista que yo en mi estudio y se fregó, ¿no? O sea, no sé, siempre me ha gustado como ser parte de, ¿no? Y quizá porque no me ha tocado tener a alguien que se encargue de mi obra y que la persona esté al mismo nivel de interés que yo. Sí hay mucha gente que me ha ayudado bastante, pero no, como que no, o a lo mejor yo exijo mucho, pero no sé, como que siempre he sentido que si lo dejo en manos de otra persona no va a ser lo mismo. Y ahora, yo creo que un año, ya empecé a fastidiarme en la cuestión de la venta, de gestionar las cosas, ¿sabes? Entonces estoy justo ¿Qué era lo que en te ese proceso. fastidiaba? ¿Qué era lo que te fastidiaba? ¿La negociación? El, Sí, como que no entendiera, no sé. es que sabes que el trato que yo tenía en mis primeros años, cuando empecé a trabajar en el terreno baldío o en las galerías, era mucho la cuestión privada. Cuando empecé a trabajar en el museo, empezó a involucrar más gente como, pues no necesariamente de gobierno, pero sí más política, ¿sabes? Y me di cuenta que no soy político, o sea, no puedo hablar, puedo ser como muy social o sociable y tal, pero me di cuenta que soy muy tonto en la política. O sea, me he dado cuenta de cosas que digo, uy, pero si yo le hablé con toda la sinceridad del mundo, ¿sabes? Y digo, no, o sea, tengo que ser político, tengo que despegarme de esta manera tan como bonita de ser, ¿no? Entonces ya dije, no, ya, mejor me regreso a hacer cosas. Ya. Oye, Alfredo, respecto a las ideas, que como principio de la conceptualización, que es donde yo creo que empieza el primer ladrillo de lo que, por ejemplo, las piezas que me has mostrado, las que estoy viendo ahí en tu estudio, tienes ideas que desechas, pero que después rescatas de algo que quieres probar, algo que quieres experimentar, o algo que tienes muy claro y que por lo que tú me digas pasa que lo deseches, que pienses que no es tan bueno, que no es el momento, que no es el contexto, que no estás listo. ¿Tienes alguna y si me pudieras platicar alguna que hayas rescatado? Que haya rescatado. No, fíjate, yo soy de la manera de pensar que las ideas sí caducan, fíjate, y sí las desecho totalmente, o sea, ha sido una que otra que dura bastante tiempo ahí en proceso y más adelante la termino, pero si la dejo más de 2 meses sin tocarla, me es muy complicado volver, como que siento que caducan las ideas. No sé si, Y no, no sé cuál otra. en ese entender que me mencionas de caducar las ideas, ¿tienes ahorita como claro cómo estimulas la generación de tus nuevas ideas? ¿O siempre lo has tenido claro desde que empezaste con esta carrera? No, o sea, si entiendo bien la pregunta, me dice si tengo como una forma de hacerlo, o sea, como si tengo Ah, un, sí, decir, sí, a lo mejor decir, bueno, la verdad es que me ayuda mucho, no, a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, no sé, no tener una agenda tan apretada o tan agobiante, o simplemente estar consumiendo lo que me gusta de cine, de teatro, de estar afuera absorbiendo, o autores que estás consumiendo, o corrientes literarias que digas tú, bueno, esto es lo que a mí me hace bien a la hora de nutrir mi proceso creativo, a lo mejor no de una manera sistemática, pero sí de una manera intencionada. intencionada. La misma ciudad te lo da. Creo que estoy en Colonia Roma, en el centro de la Ciudad de México, y no hay un día que sea tranquilo. O sea, aquí pasa de todo. Me gusta el básquetbol, me gusta el PlayStation, me gusta hacer carne asada, este,
me gusta salir en la bicicleta. Cuando voy a trabajar las piezas de bronce me voy a Iztapalapa, entonces creo que sí leo, sí me gusta mucho también meterle un poquito de cuestiones más filosóficas, pero creo que mi obra va más acorde a lo que hago en el día a día. Son como cuestiones más comunes, es muy personal la obra. Y, y sí siento que es, o sea, aquí en la ciudad, ¿sabes? Cuando he estado en los campos menonitas, que me ha tocado estar con la maestra, con Verónica, pues eso es totalmente otra modalidad, ¿no? Y es súper bonito ver cómo la maestra hace su café, lee un libro, incluso música, sale con salsa, se va a pasear. Son otros tipos de como de absorción de ideas, de esencia. Aquí la ciudad, o sea, aquí justo en donde estoy yo, que es tu casa, en la esquina chocan a cada rato, ¿no? Es un cruce muy peligroso, entonces tú estás en un momento y de repente ya tienes una ambulancia con un chico ahí torcido, un chorro de gente, ¿sabes? No sé, la ciudad es como muy... Yo de hecho incluso intento hacer esa contraparte y trato de mantenerme lo más relajado posible para que la ciudad no me abrume, ¿no? Y poder como pasar ese día a día mío a la obra. Entonces, sí, es muy... Oye, No, ahorita dime, que dime. mencionabas sobre, ahorita que al inicio que platicábamos sobre este gusto que tienes como buen norteño sobre las carnes asadas, y ahorita que lo vuelves a sacar al tema, entiendo que tu departamento es un venue de mucha vida social, o sea, de buenas reuniones que la pasan bien, pero digo, te nutre algo más allá de lo obvio que es una buena convivencia con colegas, amigos, gente del medio, lo haces con alguna otra intención más allá de eso, de, no sé, a lo mejor hasta a mí soy muy aficionado, que no siempre lo practico tan intencionado, pero me gusta platicar con gente extraña del Sí, Oxxo, del súper, de ahorita que salga aquí de la oficina. Eh, Gente que a lo mejor tendremos mucho en común o que no se parece en nada a lo que somos o lo que hacemos. Me gusta mucho escuchar las ideas, lo que les duele, lo que se están quejando en el momento. sí, sí, sí. Y lo hago de manera muy intencionada muchas veces, pero no sé si a ti te sirva algo esa misma contacto social que tienes. Sí, claro, claro, claro. Hay una broma aquí en la casa porque hay mucha gente de Chihuahua viniendo. Dice que aquí vendemos los boletos para el Chepe, que aquí sacas la visa para ir a Lo promocionan. Sí, Mario, que aquí sacas la visa para ir a Chihuahua y tal, ¿no? Porque siempre que viene Snaira, viene o sea, la gente de Chihuahua es aquí. Hay un cafecito muy padre que se llama La Oliva aquí abajo de la casa y este cuate mío que es el dueño de La Oliva, él llegó aquí a tener su negocio, gracias a él consigo este espacio que es tu casa, y empezamos casi a la par y empecé yo a presentarle amistades de artistas de Chihuahua, entonces pues ha expuesto cantidad de gente de Chihuahua que no tienes idea, y de aquí mismo, ¿no? Que se ha hecho como se ha amalgamado artistas de allá y de acá, entonces ha sido como una puerta muy bonita porque pues siempre conoces gente, como dices, ¿no? Bien rara, con pláticas bien raras. Y a mí me encanta eso. Ahora ya menos, ¿eh? Te puedo confesar que ya me están pesando un poquito los 40, pero hace unos años, o sea, la casa era carne asada y déjense venir todos, ¿no? Y hacíamos fiestas y tal. Ahorita ya mucho más tranquilo, pero sí, sí me agrada tener ahí estas pláticas existenciales con gente y cada cosa cada persona que te topas. Oye, y es que a lo mejor cambia nada más el formato, ¿no? A lo mejor se vuelve un poquito más relajado, más tranquilo, pero a lo mejor la convivencia se mantiene, ¿no? Sí, a mí me tocó muy bonito porque me tocó conocer gente de todo tipo de artistas. Han venido, se han juntado coleccionistas con artistas
de todos lados, ha venido gente muy interesante, o sea, aquí en la casa ha estado Jay de la Cueva, por ejemplo, estuvo aquí, ha estado gente que digo yo, wow, ¿cómo llegó esta persona aquí, no? Este, pero muy padre porque era muy ameno, nunca se pasó, o sea, no es esta historia de las casas de las fiestas de Gatsby, ¿no? No son estas fiestas tan densas, tan profundas, o sea, está abierto a mucha gente, le tocó estar acá y mucha gente estará de acuerdo que no son estas fiestas, digo, esto no lo digo como para que no me vean mal, pero es cierto, o sea, no eran estas fiestas así súper alocadas, ¿no? Era muy ameno, ¿no? Era muy como que las pláticas nunca hubo un mala copa, nunca hubo nada así, o sea, era muy padre, tanto aquí arriba como en la Oliva, que era el café este que te digo. Empezamos en la Oliva, que era el café, ¿sabes? Y de 40 personas, pues se iban yendo y se iban yendo y quedábamos los 10 más aferrados y subíamos arriba, entonces era ahí ya, las pláticas ya estaban un poco más extrañas. Fíjate que soy un gran aficionado al café y os digo, en el DF procuro como conocer lugares y ese no lo tenía registrado, pero La habrá Oliva. que conocerlo. Sí, sí, pues es más rica la Corona que el café acá. Ah, te creas, también el Ah, café es ya, muy ya, ya. bueno, pero es más, es más rico el Bueno, mezcal que el café, pero también eso se consume, entonces no pasa nada. Oye, Alfredo, no, no. eh, existe esta narrativa, ¿no? Del éxito y de esta persecución insana, ¿no? De conseguir el éxito y cada vez como que está más ruidoso esa narrativa, pero también entiendo que para cada uno de nosotros es diferente, ¿no? En términos de cómo lo defines. Me gustaría saber, en tu caso, ya con este recorrido, este bagaje que tienes de experiencias, viajes y toda la chamba que has creado alrededor de tu arte, ¿cómo defines tú tu propio éxito o cuáles son los criterios que tú tomas en cuenta para tomarlo en cuenta como valor? Sí, en la actualidad tiene que ver más con la familia, fíjate, la reconexión con la familia. Am, Sé que se oye muy romántico decir que el éxito no es el dinero y tal. Sí hay que meterle con todo, sí hay que ser disciplinado para el trabajo, sí hay que cuidar para dónde vas, estar pendiente de lo que haces. Pero si te lo tomas tan en serio como me pasó a mí, como a otros compañeros, es pura ansiedad, se convierte en pura ansiedad. Esta mismas ganas de querer ser exitoso o tener una idea de lo que es éxito y querer llegar ahí, uy, te empieza a provocar otras cuestiones hasta físicas que después ya no tienen tanto reparo, ¿no? Entonces, no sé, se me hace bonito. Ahorita yo estoy en una relación muy bonita, en una relación con familia muy linda. Con mi hijo estoy espectacular. Mi hijo ahorita tiene 12 años. Le gusta lo que me gusta a mí, le gusta el básquetbol, le gusta la batería. Ahorita terminando la entrevista contigo, nos vamos a jugar básquet. Me va a enseñar las nuevas canciones que tocó porque llegó hoy de visita. Entonces, para mí creo que más va por ahí ya el éxito, ¿no? Si tuvo su tiempo de querer llegar primero que otros, o simplemente llegar, o estarte comparando. Esos viajes del ego, ¿no? Que no, tampoco no es como que los controles. Nunca se van, continúan ahí, de repente vuelven. Pero creo que ahorita para mí éxito ya tiene más que ver con cuestiones más personales que con llegar a algún lado, eh, como para tratar de cuidarme a mí como persona, ¿no? Eh, Oye, perdóname, tu hijo se llama Dante. ¿Tiene que ver algo el nombre con tu arte? con Dante Alighieri, Ah, el futbolista, dices, no, Alighieri, el de la Divina Comedia. el de Es la que Divina Comedia, perdón. para mí era Dante es como si fuera el Shakespeare del italiano.
o sea, el Shakespeare del inglés para el italiano, ¿no? Entonces él escribe esta famosa Divina Comedia, ¿no? Y hay unas puertas del infierno que son de Rodin, que es escultor muy, muy famoso ahí francés, que me gusta mucho, ¿no? Y era como las primeras esculturas que yo vi en la escuela, que tuve que hacer a lo mejor un acercamiento y tal. Entonces me volví como fanático de esas esculturas y ese nombre se me grabó mucho. Se me grabó mucho, mucho, mucho. Entonces tiene como bastante peso, ¿no? Entonces por eso se llama Dante. Dante Cota. Oye, Alfredo, ya estamos por cerrar y me gustaría saber cuál es en tu carrera y en tu vida, cuál es el peor consejo que te han dado. El peor consejo que me han dado, que No estudie importa algo si que lo, me o sea, si lo deje, pusiste en ¿verdad? práctica o no lo pusiste en práctica. No tomes, ay, ay, no te creas. No sé, fíjate, no sé, yo creo que he tenido muy, muy malos consejos durante mi vida, y muchos sí los he seguido. Ay, no se me ocurre, no se me ocurre algo padre. O sea, el peor O, consejo es o que, algún. digo, el peor consejo yo creo que es que no intentes hacer lo que quieres hacer. O sea, eso sí, va a sonar a cliché, pero sí es cierto. O sea, si dejas de hacer lo que quieres hacer porque alguien te aconseja que está mal hecho, por más que lo otro que hagas que sea más importante, si no era lo que querías hacer, no lo vas a hacer con gusto, o sea, no lo vas a hacer bien. Entonces, siento que por ahí va, el éxito verdaderamente, ¿no? No, no es conseguir cuestión monetaria o cuestión, eh, material, sino conseguir algo que tú realmente quieres, ¿no? Que vaya pegado a lo que eres y a lo que quieres hacer. Que no veas el trabajo como trabajo, vaya, sino que sea como un estilo de vida. Oye, Alfredo, ya por último, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? El mejor regalo que me han dado, qué bonita pregunta. Pues yo creo que la vida, ¿no? La vida podría ser el mejor regalo. Sin la vida no, no tendría más regalos. Eh, sí, yo creo que la Perfecto. vida. Alfredo, ha sido un gustazo conectar contigo. Digo, se antoja estar ahí en la Roma, a pesar de que ya está muy gentrificado, pero seguramente tiene todavía su encanto, que me tocó mucho conocerlo ahí con un par de amigos. Eh, no sé si quieras agregar algo más. Por mi parte, te doy las gracias por tu tiempo. Y pues ya para que vayas a disfrutar de una buena reta, de un Una buen buena reta de 21. básquet. Sí, está padre la Roma, tiene muchos cambios. Eso de la gentrificación ya tiene mucho tiempo, Mario? Ya nada más que ahora Sí, pues es tendencia. Sí es cierto que ha llegado mucha gente, pero siento que la colonia es como un montaje de barrio, porque cambia todo el tiempo. Se va gente, viene gente, va gente, viene gente. Muy bonito. Pues nada, no, más que nada agradecerte. Gracias por el espacio. Espero que haya sido, que te sirva, ¿no? Como entrevista. Espero que la gente conecte con lo que le digo. Yo soy a veces complicado para hablar, a veces, le doy muchas vueltas a algo que tengo que contestar de una manera más sencilla. Y pues nada, espero que me invites otra vez, que ya con más confianza platiquemos de otras cosas más tranquilos. Aquí tienes tu casa cuando quieras venir otra vez. Aquí una carne asada, un café, sin problema, ¿eh? ¿qué tan seguido vienes tú a Chihuahua? Ahora más, te digo ahora más porque reconecté gracias a la exposición que tuve en Casa Chihuahua. Eh, Me di cuenta, yo iba antes muy poco al año, entonces cuando tuve esta exposición en Casa Chihuahua tuve que estar yendo y viniendo y tal. Y justo ahí, empecé a reconectar con mis hermanos, otra vez con mi mamá, mi papá, con la maestra, con Verónica, con mi pareja que es de Chihuahua. Entonces estoy ahí como estamos haciendo el viene y va. Y pues ahora más, o sea, ahora me vas a ver ya quedarme por allá por meses. La idea es estar ya Ok. desconectándome de acá un ratito y meterme a trabajar allá. Oye, y cómo también cambia, ¿no? La forma de las relaciones que rescatas después de muchos años, sobre todo con la familia, porque tanto tú como ellos ya son otra capa
de la misma esencia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, Qué sí, o chido. sea, y vas viendo cómo hay cambios por ejemplo, con mis hermanos, me da como mucho gusto ver los cambios que ellos han tenido, me da gusto cómo ellos ven mis cambios, cómo los aceptan, cómo nos vemos ahora con otras edades, con otros pensamientos, ¿sabes? Pero sí es muy, muy bonito reconectar. Es para mí que me estuve tanto, más de la mitad de mi vida, tengo 40 ahora. Yo me salí de Chihuahua a los 17 años. Entonces, aventarme 20 años o 20 y tantos años fuera de mi estado, viviendo, yendo muy poco tiempo, reconectar para mí pues yo creo que ahí está el éxito. Yo creo que ahí está el fruto del Oye, éxito. Alfredo, ahí está el fruto del éxito. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué red social estás más activo? Por si te quieren contactar, conocer más de tu arte, como a mí me pasó. Y por último, los proyectos que en los próximos 12 meses te están emocionando, que ya no los puedas platicar. Órale. Pues mira, la que uso yo más es Instagram, es como el que más uso, si te has dado cuenta. Tengo Facebook también, pero en realidad es como está muy abandonado. El Instagram es Alfred, como si fuera Alfredo, pero solamente hasta la D. Alfred-Cota. Ahí en Instagram van a poder encontrar, es donde subo más contenido, más lo que estoy haciendo. Eh, Estoy planeando una exposición más personal que tenga que ver un poquito o más bien que se despegue un poco con lo que vengo haciendo, no de una forma brutal, o sea, no voy a hacer algo totalmente diferente, pero voy a empezar a experimentar con más materiales. Traigo por ahí planes de hacer una exposición en Oaxaca con un maestro muy querido, con el maestro Adán Paredes, que estamos ahí planeando hacer algo por allá, eh, buscar un poco más de exposición en Oaxaca, ya que en Chihuahua estuve en los espacios que yo había siempre querido, que había soñado estar, pues me tocó gracias a personas de allá y a la vida que me dio la oportunidad. Entonces, creo que Chihuahua, pues lo vamos a dejar en stand-by un poquito y vámonos para otro lugar a buscar más formas. También traigo planes que luego ahí los voy a ir posteando, no los quiero platicar para que no se salen, pero ya son más aquí en DF y como que ya tuve mis exposiciones y mi presencia en mi estado, entonces ahora sí vengo como con todo el power para acá a buscar espacios aquí en Ciudad de México. Y pues nada, materiales más que nada, mis proyectos a futuro, lo que más me emociona es trabajar diferentes materiales. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a tomar la palabra cuando estemos allá en Ciudad de México y cuando andes por acá, porfa, avísame para invitarte un buen café o unas coronas, como mencionas. Me dará un gusto también O las conectar dos. acá en físico, o las dos. Va que va, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias y estoy seguro que nos vamos a conocer en persona. Ya vas. Alfredo, un abrazo hasta Ciudad de México. Abrazos hasta allá. Muchas gracias, ¿eh? Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, Alfredo es de la nueva ola de artistas originarios de Chihuahua, lo cual es increíble. Conectar con él y entender su proceso creativo es inspirador y como dice él, está bien tomarte tu tiempo. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias, Alfredo y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.